valija, así que estamos acostumbrados. La idea de hoy, vamos a ver, dentro de las cosas, de las opciones que da la empresa y las soluciones y las capacitaciones, vamos a hablar de impermeabilización y aislación. Si tienen algún otro tipo de consulta o algo por el estilo sobre uniones y todo lo que vamos a ver posterior, bienvenido sea, se pueden comunicar conmigo directamente y lo vamos a ir trabajando. Más que nada para conocer un poco, acá, ¿con qué nos encontramos? Arquitectos, me imagino. Constructores, ingenieros. Tenemos un popurrí bastante interesante como para poder jugar un poco. La charla va a ser un poco técnica en algunos aspectos. Párenme, consúltenme. Hay algunos conceptos que yo los manejo muy rápidamente, hay otros que vamos a trabajarlos juntos como para que los podamos entender correctamente, ¿sí? O sea, yo soy licenciado en Comercio Exterior. En construcción sé por todo lo que me ha enseñado la empresa a lo largo de estos 8 años. Conceptualmente eso está muy avanzado con las terminologías y las tipologías para utilizarlo, con lo cual al ingeniero le voy a pedir seguramente una mano con algunos conceptos que tal vez con mi leve capacidad para poder explicarlo vamos a necesitar un poco más de explicación técnica. Bueno, empezamos. Zona sísmica, zona de montaña, tenemos... Sí. Creo que sí, ¿no? Sí. Al que ronca le tiramos una... Zona sísmica, zona de montaña, zona de nieve, temperaturas de 20 grados bajo cero, 2 o 3 metros de nieve sobre la cubierta. Mecánicamente, el trabajo de una construcción a lo largo del tiempo es muy exhaustiva, es muy fatigante para la estructura, con lo cual uno tiene que pensar en varias cosas que uno tiene que tomar en cuenta en los diferentes estratos que va haciendo en una construcción. Bueno, la empresa fue creciendo, acaban de ver que hay un color de madera, esto es todo el depósito de la fábrica, bueno, se está extendiendo y ahora además hicieron todo el ala más para acá, hay como 1 millón de metros cúbicos para guardar material ahí, porque es un trabajo, son casi 8.000 productos, con lo cual es cosas chiquitas y cosas grandes, es muy difícil de manejar. La empresa también ha desarrollado todo consumo eléctrico interno, que van a ver, bueno, estos son viñedos, así que es una zona, se llama Surestrada del Vino, es por el camino del vino, en el norte de Italia. Acá estamos con la sede central, que está de Italia, en la Botita, en la parte del norte, está muy cerca de la parte austríaca, todo lo que es los Alpes, y estamos ampliándonos a todo el mundo, Canadá, Sudamérica, Australia, y bueno, ahora ya está un poquito vieja esta presentación, ya estamos con China, Japón, participando con muchas cosas de construcción, más que nada porque en esta zona también es muy sísmica. Japón es la primera zona sísmica del mundo, seguida con Chile e Italia, que van de la mano a lo que es el nivel de movimiento sísmico. ¿Qué es lo que nosotros, en qué materias estamos trabajando? Trabajamos en lo que es fijación, hablamos concreta de todo lo que es tornillería, anclajes, uniones, tornillería, ya tornillos bastante grandes, uniones ya un poco más complejas, en donde van interna a la pared para proteger el material metálico del fuego, con lo cual eso también lo vamos a ver conceptualmente si lo quieren ver. Y bueno, lo que es tornillería y cosas más complicadas. Lo que es estanqueidad e impermeabilización, todo lo que son membranas, cintas y complementos para llegar. ¿Alguien conoce el concepto de casa pasiva? Passive house. ¿Él lo conoce? Bueno, lo vamos a ver un poco más adelante, pero más que nada para tener una idea. La idea es que el consumo interno de la vivienda sea lo más cercano a cero posible, para tener un equilibrio en donde internamente con un pequeño calefactor podamos calentar un ambiente como este. Menos emisión de gases hacia el exterior significa menos consumo energético para poder para tener que alimentar el frío o el calor, porque también estamos hablando de los dos tipos de temperatura. Lo que es la parte acústica es un desarrollo que va hace ya más de 4 o 5 años, que viene bastante fuerte con varios proyectos que hemos desarrollado.
para el estudio del comportamiento acústico dentro de los ambientes de construcción, no en un ambiente pequeño de una sola planta o de dos, sino también en construcciones que hemos participado de 18 pisos con madera. Ahora se terminó en Vancouver el año pasado, se terminó un edificio de 17 pisos. En Noruega, hace cosa de un mes y medio, se terminó uno de 18 pisos con madera. Son construcciones bastante importantes. El beneficio de la construcción con madera en climas como el de Noruega o el de Vancouver, mismo acá también, y en Italia principalmente, es que te da una brecha, un espacio de tiempo mayor para la construcción. Cuando uno comienza con las nieves, con lluvias y todo lo demás, la fragua de los materiales húmedos es mucho más complicada, con lo cual uno, por ejemplo, en Italia se estima que se tiene aproximadamente unos 5 meses de construcción en el año, 7 meses en donde uno tiene que quedar esperando o trabajando en el interior, con lo cual tiene que planificar muy bien la construcción. En cambio, la madera tiene entre 7 a 8 meses, o sea, 3 meses de diferencia, que es bastante importante a la hora de planificar la construcción. Acústica, estamos hablando de los grandes edificios. Sistema anticaídas, un poquito más avanzado que nosotros, como ellos tienen en las cubiertas probabilidad de tener 1, 2 o 3 metros de nieve en las cubiertas, permanentemente hay que trabajar. Cubiertas yo hablo de techo, perdón si la terminología cambia. Con lo cual uno tiene que tener un sistema anticaídas en donde uno pueda subir a cualquier cubierta, trabajar, limpiar la nieve, a reparar las máquinas por algún viento o lo que fuera, con un punto de anclaje en donde evite la caída y el shock y que golpee contra el suelo. Son sistemas que en Italia son legales, o sea, una casa no se habilita hasta que no tenga determinadas cosas. Una de las cosas es un sistema de punto de anclaje para trabajar en la cubierta. Y obviamente, nosotros tenemos implementos y cosas que son muy complejas y necesitamos máquinas y herramientas específicas para trabajar con este tipo de cosas, con lo cual herramientas y máquinas para poder trabajar en la construcción. ¿En dónde estamos participando? Más que nada, construcciones de grandes edificios. En CLT, es un sistema, no sé si alguien lo oyó, CLT es Cross Laminated Timber. Básicamente es como un fenólico, conocen el fenólico, ¿no? O sea, se utiliza el cambio de la fibra para compensar la deformidad que tiene la madera en las fibras en un solo sentido. Se compensa un sentido con el otro, se encola. Lo mismo que el fenólico, que tenemos fenólicos de 18 milímetros, 20 milímetros, 22 milímetros, se hacen pero paneles ya más grandes, con tablas de 1 pulgada, 2 pulgadas. Se va cruzando la fibra, entonces compensa el movimiento que tiene naturalmente la madera. Así se hacen paneles. Un ejemplo muy claro sería, por ejemplo, tenemos un solo panel que sería toda esta pared, hasta acá. Tenemos otro panel que sería todo esto con las ventanas ya incluidas. Otro panel. Viene un camión, se lo saca de la fábrica, llega hasta el lugar, lo monta, se le colocan los angulares, se sostiene y en un día se montó una construcción completa, un piso completo. Es muy dinámico, es muy rápido, muy ecológico. El concepto de la utilización de la madera en la estructura de casas no necesariamente tiene que estar expuesta a la madera. La madera se consume, o sea, se toma una estructura de madera y uno no tiene que terminarla con la madera. O sea, puede colocarle panel de yeso, un fibrocemento o lo que fuera para el exterior o el interior. Es arraigar el CO2 que el árbol va consumiendo, va necesitando para crecer durante toda la vida, y arraigarlo en una estructura en donde con el tiempo no se devuelva ese CO2 al ambiente. Con lo cual siempre se habla que las construcciones con madera tienen el consumo, seguramente lo van a ver hoy con Martín y con la gente de INTA, también el concepto de que la construcción con madera tiene emisión cero de CO2, compensa el gasto del camión, cortar el árbol, voltearlo, aserrarlo, tratarlo y utilizarlo en la construcción. Toda esa emisión de CO2 se compensa con el consumo de CO2 de la madera que tuvo, que se arraigó en una construcción, que va a quedar, se puede hablar de 200, 300 años de construcciones con madera hoy en día, que tenemos ejemplos en todo el mundo, que todo ese CO2
se ha quedado arraigada en esa construcción, con lo cual, sin hablar mal de otros sistemas constructivos, acero, concreto, ladrillo y todo eso, consumen más, emiten más CO2 para fabricar esa estructura. ¿Consultas? ¿Preguntas? Aplausos al final de la presentación. Edificios de entramado ligero, muy comunes acá, que vendrían a ser como el steel frame, pero hay varios nombres: balloon frame, entramado ligero, steel wood frame o sistema de bastidores. Hay muchos nombres, pero es básicamente el mismo. Hay varias tipologías también, que sería hacer un marco de madera interno, se tapa con un fenólico o con USB, se coloca una aislación, todo lo que es hidráulica y electricidad interna, se coloca todas las cosas y se tapa del otro lado. Se sella y se hace la estructura con madera. Sistema de blockhouse, sistema ya bastante antiguo que hemos visto, hay casas muy antiguas con esta tecnología de construcción, que es básicamente un tronco montado uno sobre el otro y se va haciendo las paredes. Se van cruzando y se van utilizando anclajes para poder sostener. También estamos en lo que es revestimientos y fachadas exteriores. Muchos tornillos inoxidables. Bueno, acá tienen agua salinizada, con lo cual han visto algún deck que se ha construido, que se deforme y todo lo demás. Bueno, se puede utilizar tornillos que no tienen una protección contra la oxibilidad que tiene. ¿Qué es lo que tenemos nosotros? Además, hacemos cursos, Photoschool, cada vez estamos formando cada vez más y más cursos de diferentes tipologías, desde lo más básico hasta lo más complejo. Tenemos documentación técnica que se pueden descargar en forma gratuita de nuestra página web. Asesoramiento técnico. ¿Tienen alguna consulta, algún nudo en particular o cosas específicas que se están necesitando? Me pueden mandar la consulta a mí. Si yo no puedo, porque no tengo la capacidad para resolvérselo, tengo un equipo de más de 15 ingenieros atrás. Se hace la consulta, obviamente por el tema del horario, no te lo voy a responder el mismo día, muy probablemente para el día siguiente o los días posteriores. Y después todo lo que son herramientas de diseño, que son software de cálculo, lo que son BIMCAD, o sea, se los pueden descargar directamente, a los arquitectos les va a gustar eso, que se pueden directamente bajar a la computadora y usar los extractos sin tener productos nuestros, digamos, ¿no? Es únicamente para utilizar los diseños y decir, bueno, ok, cuáles son los encuentros que estoy teniendo y todo lo demás. Para eso voy a salir de acá. Esto, por ejemplo, es el programa My Project. Hay varias uniones que se pueden llegar a trabajar, con tornillos cortantes, sistemas de aluminio un poco más complejos que van internos en la pared. Fijación de un paquete aislante. El tema de acústica es relativamente nuevo, lo que es parte térmica y lo que es concreto. Entonces todo esto uno puede, vamos a hacer un ejemplo. Se lo baja, se pone alguna información. Siempre me quedo algún dato. Entonces acá te tira la información y te da la comprobación del cálculo estructural de ese punto. Esto no te va a dar una solución completa de toda la estructura, sino de ese punto. Si ese punto uno lo va replicando, puede tener el diseño. Instrucciones gráficas, bueno, resultados. Esto como un ejemplo, como para que lo tengan en cuenta. En la página web, como les comentaba, acá tienen lo que son las librerías de detalles constructivos, se pueden descargar, tipologías constructivas, eficiencia energética, sistema de caída o rehabilitación estructural,
hay varias tipologías. BIM-CAD, que es de cada uno de los productos, se pueden bajar los diseños como para incluirlo dentro de los productos, y para descargar el programa de Project es simplemente entrar en la página de internet. ¿Les interesa? Se comunican conmigo, es una cuestión de 2 o 3 minutos para explicar un poco las básicas, y si hay cosas un poco más complejas, se cobra. No, mentira. Están atentos, Bueno, un poco sobre la historia a nivel mundial. Somos más de 300 empleados, por eso te decía que esta presentación está vieja, estamos ya llegando a los 400, 75 mercados, 35 países, 60 millones de euros. Un poco de historia: 2001 hasta el día de la fecha se fue desarrollando y se fue construyendo una empresa con innovaciones, pruebas, cada vez más certificaciones. Lo que gasta la empresa en lo que es certificación y desarrollo de producto es infernal. Tenemos, bueno, en la primera línea estamos muy vinculados con asociaciones. Esta es la primera vez que trabajamos en conjunto en Tierra del Fuego, pero seguramente esto va a ser cada vez mayor. La idea es, como yo le comentaba a, no me acuerdo su nombre. Claudio. Si bien la empresa, o sea, como empresa, el fin último siempre va a ser una venta de un producto y una ganancia, lo que va a tener. Lo que tiene la empresa es mucha pasión por la construcción con madera y mucho planificación a futuro de lo que se viene. Se viene cada vez más. Uno ve los números de construcción con madera, y yo cuando comencé tímidamente en el 2011 con la empresa, decía, ¿de qué se va a tratar? Y realmente desde el 2011 hasta acá el crecimiento ha sido casi vertical. O sea, es un infierno lo que ha crecido la construcción con madera. Mismo a nivel Sudamérica. Con lo cual es algo que se viene en el futuro, es algo mucho más cómodo, más ecológico, práctico y un montón de beneficios. Trabajamos mucho con universidades, institutos de investigación. Muchos productos nuestros se dan o se hacen proyectos. En esta presentación no lo puse, pero por ejemplo en lo que es aislación e impermeabilización se ha investigado con la Universidad de Bolonia y la Universidad de Trento. Se han hecho proyectos gigantescos de un montón de cosas, son mismos sísmicos. Se han mandado paneles y un contenedor completo de anclajes y membranas a Japón para un estudio sísmico del comportamiento de los edificios de hasta 7 pisos con madera. O sea, se han hecho muchas cosas muy interesantes. Bueno, si quieres saber más, en la página de internet, acá dice rotolas.es, porque es por el español, no porque sea España. Pero también lo pueden hacer .lat. El .lat es, digamos que, más a nuestro idioma, no tan español. En vez de decirte Bosch, te van a decir ¿qué hace Che? Tampoco. Bueno, ¿consultas, dudas? ¿No? Una pregunta. Dos. He visto que, sobre todo en países europeos, están haciendo reutilización de madera. Sobre todo en países que tienen grandes construcciones de edificios, iglesias viejas, por ejemplo, escuelas, y que están reutilizando esa madera con tratamientos, con diferentes tecnologías. ¿Qué opinión tenés de eso? ¿O si ustedes trabajan de esa manera también? ¿O si es vos decías hoy de lo que se viene de acá en adelante el trabajo con madera, en construcción de madera? No sé si lo has escuchado o si lo han... Sí, nosotros tenemos uno de los proyectos que ya está finalizado, es la rehabilitación estructural de construcciones antiguas. Entonces estamos hablando de acá una vivienda con madera no tendrá más de 60 años, 80 años, 100 años. Hay algunas cosas. Bueno, acá el aeropuerto, el de Bariloche. ¿Quién era de Bariloche? Estaba por ahí Daniel, ¿no? No creo que estaban ahí mañana. Ok. Bueno, aeropuerto de Bariloche, el paso el padre Bolo, ¿puede ser? Bueno, esas son construcciones que tienen más de 30, 40 años. Lo hizo Miguel Lenkov con un cálculo estructural básico a papel. En esa época no existía grandes opciones, vigas encoladas, laminadas, que todavía están,
expuestas al aire, a la intemperie y todo lo demás. Pero en Italia son un poquito más viejos que nosotros. O sea, hay construcciones que tienen, no sé, la casa del dueño. La empresa se llama Rotoblas porque es Robert Thomas Blas. Son dos hermanos que se juntaron, vendían maquinaria y dijeron, bueno, además de la maquinaria, hagamos algo. Y empezaron a desarrollar una empresa. La casa de Robert, que es el dueño principal de la empresa, tiene 1000 años. Las fundaciones. Es una casa con una estructura muy grande y obviamente tiene vigas. Esas vigas tienen más de 600, 700, 1000 años algunas construcciones. Con lo cual hay vigas que están debilitadas. ¿Qué se hace? Se utiliza la propiedad del tornillo, la propiedad del acero, se vincula. Te estoy dando un caso, pero hay un montón de casos que particularmente se tienen que ver con lo que es rehabilitación estructural. Se coloca un tornillo 45 grados, sobre eso se monta una membrana, un fenólico, una membrana y se vuelca concreto. Eso hace que el tornillo introducido, después si quieren les paso algún video o algún dato más, introducido al corazón de la madera, se extienda hasta el corazón del concreto y vincule la fortaleza del concreto y rehabilite la debilidad de la madera. No sé si me estoy explicando. Como ese tipo de cosas hay un montón y se hace mucho, más que nada, como decía, o sea, nosotros tenemos una historia medianamente pequeña y en Europa es descomunal la cantidad de años que tienen las construcciones y muchas veces no se pueden destruir para volver a hacer. No se puede hacer la carcasa, está prohibido por ley tocar algunas estructuras, con lo cual la rehabilitación y la reutilización de las viejas estructuras se usa mucho. El tema de la reutilización de la madera son bastante particulares, más que nada en el norte. No, tiene un límite de corte de árboles. Por más que sea forestado, por más que sea plantado, ¿no? Obviamente, bosque nativo nadie puede tocar nada porque te vienen con el hacha, o sea, te vienen y te persiguen. Entonces, la necesidad de madera es cada vez mayor, pero el gobierno no te permite cortar madera, con lo cual estás con una dicotomía. Entonces, lo que han aprovechado y lo que han aprendido es a utilizar hasta cada milímetro y cada gramo y cada centímetro cúbico que tenga de madera lo más posible. Chipeado de corteza para utilizarlo en estructuras básicas, lanas de vidrio que vamos a ver ahora, lanas de madera, una pulpa de madera que se utiliza para la impermeabilización, que además de reutilizar, digamos, partes del tronco que a veces se descartaba, también sirve porque es mucho más ecológico. O sea, seguimos con el concepto de que la madera ancla el CO2 que ellos emiten. Hay que tomar en cuenta que el hábitat por kilómetro cuadrado en Europa alcanza los 160, 180 personas por kilómetro cuadrado. O sea, es una densidad muy alta, con lo cual cada edificio, cada casa, cada ciudad, la emisión de CO2 es muy grande, entonces se tiene que cuidar mucho de todo eso. Estaba... Perfecto. ¿Sí? Bueno. Concepto de impermeabilización e aislación. Tenemos que separar los conceptos para entender qué es cada cosa. Nosotros tenemos que un hábitat normal, en temperaturas como la que tienen acá, la mayor parte del año, estamos adentro de la casa, siempre vamos a tratar de tener una temperatura de 20 grados. Y en el exterior vamos a tener 0 grados. Esa diferencia térmica que vamos a tener, se va a tener que cuidar porque esto significa que si no hay una buena aislación o impermeabilización, que son conceptos separados, lo que nos va a hacer mantener la temperatura interna, a diferencia de la temperatura externa, va a ser el mayor consumo. Mayor calefacción, mayor aire acondicionado, en el verano también pueden llegar a tener temperaturas, hoy con el clima que está haciendo hoy, la verdad que con las ventanas abiertas estaríamos bárbaros. Eso hace que tengamos que tener en cuenta el tema de qué uso de materia prima para evitar el consumo de calefacción o aire acondicionado.
diferentes tipologías de casas. Hoy estamos viendo que se clasifican las casas exactamente igual que los consumos eléctricos de los artefactos. O sea, esto se está utilizando mucho. Nosotros entendemos, ¿no?, que cada vez, cuanto más rojo, mayor consumo de energía tendrá, cuanto más verde, más ecológico y menor consumo de energía. Este es el ideal, los A y B. Los C y D son los que estamos rondando en esta zona más o menos, y hay algunas zonas en el Caribe y todo lo demás que son directamente casi chozas o casas abiertas, porque obviamente el clima no importa, pero la comodidad del hombre hace que se consuma más aire acondicionado en esas zonas, y ahora están entendiendo el tema de la impermeabilización y la aislación, que no sirve solamente dice, bueno, está bien, estamos en el sur, hace frío, 0 grados, 2 grados, 20 grados bajo cero. También el tema de la diferencia de temperatura en el calor. Cuando uno está con un aire acondicionado consumiendo permanentemente, genera gases, que esos gases se salen del ambiente y es lo que hay que evitar. En las exigencias energéticas de los edificios, lo que tiene siempre el mayor consumo, esto es un promedio, es la calefacción. Para esa botella no sé de qué es. Menos mal que no es el aceite del motor. No. Esta es una estadística que tenemos a nivel global de lo que es refrigeración en climas fríos. Esto lo estoy siempre extrapolando a la temperatura que tenemos acá. Iluminación, cocina, otros artefactos y otros implementos de cocina y otros implementos electrónicos como las computadoras y todo lo demás, consumen mucho menos de lo que es lo que se necesita para la calefacción. Con lo cual es importante tomar el concepto para la aislación y la impermeabilización. Ahora es cuando empezamos con la parte técnica. Ingeniero, ¿me va a ayudar? Díganme si no entienden y vamos con los conceptos puntuales, ¿sí? Se toma que T es la pérdida de calor por transmisión. ¿Qué sería? El contacto con la tierra, contacto entre pared al exterior, contacto con el techo al exterior. En pared estamos hablando de viento, ahora estamos hablando de sol, de calor. En techo estamos hablando de nieves, inclusive, lluvias. La B es la pérdida por ventilación. Naturalmente, uno con diferentes temperaturas va abriendo y cerrando. Las ventanas se va utilizando, se abre y se cierra puertas y todo eso. En contraposición tenemos que hay elementos como la iluminación, la heladera, los artefactos eléctricos, mismo el sol también, que nos hacen una ganancia interna. Mismo las personas que generan temperatura, la luz, los electrodomésticos, un lavarropas y todo eso también se tiene que tomar en cuenta a la hora de saber cuál es el consumo justo que tiene cada ámbito. Estamos hablando de una vivienda, un monoambiente, no vamos a tener la misma generación o mismo consumo que una casa de familia de 5 personas o de 3 habitaciones. Después está lo que es la ganancia solar. Comparamos a lo que es historia, ¿sí? Históricamente en las construcciones que se tomaban, era más que nada se tomaba la pérdida de lo que era la estructura, el envolvente que teníamos, y la ventilación era más o menos y lo mismo que estamos teniendo ahora. Facebook es la calefacción, o sea que nosotros tenemos que compensar toda esta pérdida con, principalmente, antiguamente no se medía, pero se sabe hoy en día que la mayor generación era la calefacción.